Bien, decíamos que estábamos en esta clase del 19 de octubre y vamos a ver una partida de 1892 en donde abundan los detalles tácticos y algunas cosas muy interesantes que tienen que ver siempre con los problemas que puede sufrir un rey en el medio del tablero. Empezamos con que el blanco jugó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, siempre está el alfil desarrollando, mirando el punto de F7, y el negro juega caballo F6. Ahí desarrolla el otro caballo, presionando sobre el centro. Recordá que estaba Pablo con nosotros, Nahuel. No, sí, lo recuerdo. Por eso, ese tipo de jugadas ahí Pablo la tiene en cuenta. Ya cuando hablemos de otras más complicadas, ahí le ampliamos. Entonces, bueno, acá hay varias opciones para jugar. Se puede jugar el caballo a G5, atacando el punto F7. Se puede jugar D3, defendiendo. Se puede jugar también caballo C3 desarrollando, pero él prefirió jugar una variante un poco más aguda, que es peón a David 4. Ahí directamente atacando en el centro. ¿Hasta ahí vamos bien, Pablo? ¿Vas siguiendo la partida? Sí, no, gracias, compañero. Y sí, también acá el abuelo se puede jugar el roque. Sí, también existe el roque, es cierto. Esa es otra de las posibilidades que hay. Jugar en roque, que es también habitual, aunque ahí tendría la transposición. El negro podría jugar caballo por peón, amenazando el peón a David 5 para sostener el caballo y atacar el alfil. Claro, por eso ahí en este caso por ahí se transpone, porque el blanco por ahí se ahora hace peón David 4, pero el negro puede hacer peón David 5 y ahí ya sacaría el alfil de F8 y podría estar en cancha. Entonces con el peón a David 4, que es lo que hizo ahora el blanco, ahí ya se abre un juego un poco más agudo. Entonces el negro tomó peón por peón y ahora sí el blanco jugó en roque. Hoy día en la actualidad se está jugando, en vez de en roque se juega el peón a E5, Esteban 5, el negro juega el peón a David 5 para contrarrestar el ataque al caballo, porque fíjense que en este caso el caballo de F6 que está atacado no tiene buenos lugares donde ir. Entonces siempre que el blanco juegue con el peón en E5, el negro tiene que responder así: peón David 5 para liberar el alfil de C8 y que entre en juego. Y entonces, como hemos reiterado, ya comer el caballo no sería tan bueno. Por ejemplo, si hacemos E por F6, vendría D por C4, quizás dama de 2 jaque, alfil Esteban 6, F por G7, alfil por G7, y fíjense que el negro tiene dos peones bastante fuertes, tanto en C4 como en D4, y va a sacar la dama de D8 para hacer enroque largo, y casi tiene todas las piezas desarrolladas, mientras que el blanco todavía tiene problemas con el caballo de 1 caballo y el alfil de 1 alfil. Por eso en ese caso, cuando el blanco juega con peón Eva 5, el negro juega peón David 5, alfil Beto 5, que es para clavar el caballo de C6, el negro se iría caballo Esteban 4, y a caballo por David 4, el negro puede jugar alfil David 7, y esta es la posición que tenemos hoy día con teoría, que se puede jugar. El negro puede jugar con el alfil Eva 7 o con el alfil Carlos 5 y después hacer el enroque corto. Estas son algunas de las variantes que hay. Pero en este caso vamos a volver a lo que estábamos. Volvíamos
en que el negro había hecho caballo F6 y el blanco hace D4. Fíjense que al hacer esta movida, la amplia gama de acciones que hay y todo lo que se puede jugar. Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta de los nuevos en esta clase de hoy, como Tomás, Juan, Rode o Marcelo? Pueden escribirla ahí. Si... Sí, Marcelo, decime. Sí. Bueno, que está viendo que es una forma diferente de llegar a la apertura escocesa. Claro, acá sería, a veces es un gambito escocés, porque la apertura escocesa... Claro, el gambito escocés es, primero toma el peón, se va primero con el peón a D5, no, a D4, lo toma y ahí después desarrolla el alfil de S. Claro, exactamente. Lo que dice acá Marcelo... Y sin arriesgar el peón. Claro, lo que dice Marcelo es empezar con E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, David 4, que sea la jugada de la apertura escocesa, y a E por D4 hacer el fil Carlos 4. Claro que acá el negro tiene varias opciones, el negro no tiene por qué sacar el caballo de F6. Puede jugar si quiere un poco más chiquito con peón David 6, puede sacar el fil, al fil Eva 7, puede jugar el fil Carlos 5, también para defender el peón. Es decir, tiene un montón de opciones acá. En este tipo de líneas, como fue la partida que en vez de jugar David 4 jugó alfil C4 y el negro jugó caballo F6, el blanco juega D4 porque ya ahora definió el negro que sacó el caballo de F6 enseguida. Entonces D4, como él tomó E por D, ahora sí entramos en una especie de también de transposición del gambito escocés que puede derivar en otra línea mucho más aguda que se llama Max Lange, o no, vamos a ver. El blanco jugó enroque corto acá, siempre para tener el rey en el medio del tablero, en el perdón, en el medio del tablero no, el rey protegido, y podés jugar rápidamente contra el rey negro que sí está en el medio del tablero. Entonces luego del enroque, bueno, hay que hacer algunas acciones acá importantes. No se puede demorar el negro ya en otras cosas. Hay que ver qué hacemos. Tratamos de enrocar, seguimos jugando activamente con negras. Vamos a ver qué hizo. Acá hay varias opciones. Se puede hacer peón a bit 6 para sacar el fil 18, por ejemplo, hacia Gustavo 4 o algo así. O también sacarlo al fil Eva 6, por ejemplo, para enfrentar al fil de Carlos 4 y ahí disminuir la fuerza del alfil S en la diagonal sobre el punto débil F7. Decimos el punto débil F7 porque ese punto solamente lo está controlando el rey negro. Entonces, como el rey es el único protector de ese punto, es mucho más fácil que sea vulnerable a ataque, porque entonces cualquier ataque a ese punto podría hacer jaque a ese rey. Mientras que en los otros puntos que estén aledaños ahí al rey, hay varias piezas, dama, alfil, caballo, que pueden controlar todos esos puntos. Entonces decíamos que en vez de D6, también se puede jugar otra, que puede ser, por ejemplo, sacar alfil E7, alfil C5 es lo que decíamos, la crítica Max Lange, que se llama así, ataque Max Lange, en donde el blanco podría hacer, si quiere, jugar peón Eva 5, y el negro de vuelta, como respuesta a este avance, es mejor un contraataque, peón David 5. Y acá sí se puede hacer E por F6, David por Carlos 4, puede venir torre Eva 1 jaque, hay que jugar el fil Eva 6. Fíjense que son jugadas que el blanco va haciendo iniciativa y el negro mientras va desarrollando piezas. Tiene que desarrollar piezas rápidamente para no quedarse retrasado. Y la línea más crítica es, a esto es jugar caballo Gustavo 5, atacando el fil de Eva 6. El negro juega dama David 5. Y el blanco hace una jugada que después por ahí aparece en la partida, porque tiene que ver con las clavadas. Fíjense que el alfil de
Eva 6 está clavado, entonces el blanco hace una jugada que es caballo Carlos 3, ya que si se come peón por caballo, dama por dama, y el alfil de Eva 6 no puede retomar por la acción indirecta de la torre de Eva 1 sobre el rey negro. Entonces en ese caso se trataría de aprovechar la clavada. Claro que él no va a comer, sino que haría ahí dama Fernando 5, y esta sería la posición crítica que hay, tanto que Abelardo Castillo, el escritor argentino, hizo un cuento sobre esta posición que se llama El sacrificio de dama en el ataque Max Lange, que basado en el cuento hicieron como un cortometraje, así que si les interesa también eso, puedes después buscarlo por internet. Ahí Cristian se ríe porque me parece... Vos ya lo viste, ¿no, Cristian? Ya te pasamos el enlace hace mucho, ¿no? Estás muteado, Cristian, para ahí desmuteate. No lo vi para nada, solo me... Ah, después te voy a pasar el enlace. De hecho hay un actor conocido que lo hace. Y ese cortometraje está basado en el cuento. Y la parte donde juegan el match de ajedrez, que es como si sería en un pueblo que juegan entre el campeón del club y el retador, se hizo en los salones del club argentino. Un poco ahí ornamentado, ¿no? Pero está. Así que después les voy a pasar el enlace por si quieren ver un poco el cuento y la historia. Así que como verán, no solamente uno aprende ajedrez acá, sino que tiene varias cosas para aprender. Bien, pero nada de esto sucedió. ¿Por qué? Porque el negro aún, volvemos a la posición, que es que había hecho enroque, había hecho el blanco, y el negro en esta posición entra de lleno en la acción y juega caballo por E4. Ya sin temor a nada, dijo el negro, como en el 4. Ahí Pablo, vos estás siguiendo ahí porque tuvimos varias variantes, ahí ya volvemos a la partida principal. Sí, abuelo, Listo. ¿Conoces ahí un poco de esta variante, algo? no, la verdad, nada, pero calculo que acá le da la posibilidad al filo por F7, ahora no la ¿no? Sí. Caballo 5 jaque, si caballo por caballo, dama de F3 jaque, como caballo de 4. Pero ojo que si te haces caballo de 5, te hacen caballo por E5 y el caballo está en E5, ¿eh? Te controla la casilla F3. Ah, sí. Sí. Pero no tengo un dama H5 jaque. Ahí sí, pero vos recordás que entregaste un alfil y un caballo. Sí, por un peón y un caballo. Claro, todavía en vez de por ahí decidirte tanto al ataque, vamos a pasar la variante que dice Pablo ahí, que decía alfil por F7 jaque, y a rey por aprovechar y hacer un doble, un jaque caballo E5, y a caballo por E5, que controla la casilla F3, hacer dama H5 jaque, hacer un ataque doble al caballo de Eva 5 y al rey de F7. Pero el negro ahí... ¿Y ahí dónde iría el caballo? ¿Y dónde iría el rey? El rey tendría que irse a G8, ¿no? Parece la mejor opción. Pues si me hace G6, si me hace... Claro, si te hace G6 le comes el caballo de E5, que también puede hacerlo. Pero haciendo, por ejemplo, rey G8, dama por el caballo de Eva 5, ataco al caballo de Eva 4, pero el negro puede jugar el peón a David 5, y ahí ya el negro... Claro, el negro ya salió. Pero en vez de hacer todo eso, en vez de traer las piezas, vamos a pensar un poco más lógico y vamos a seguir avanzando en la posición. Vamos a ver que el blanco tiene un alfil en C4, un caballo en F3 y el enroque hecho. Quiere decir que la torre de F1 puede entrar en el juego rápidamente en la casilla E1. Mientras que el negro solamente tiene desarrollado el caballo de C6 y el caballo de Eva 4. Y el rey en el medio. Quiere decir que el negro está haciendo una acción acá arriesgada. Entonces acá el blanco decide jugar torre Eva 1 clavando al caballo. Ahí mientras les quiero preguntar ahí a Juan Rode y a Tomás Marín si están siguiendo bien la partida,
porque por ahí no sé si están tan familiarizados con el tema de las coordenadas, aunque ustedes lo están viendo en el tablero, pero para saber cómo andan. A mí yo sí lo entiendo, pero no así como tú lo estás diciendo. O sea, lo sé de manera algebraica. Ah, está bien, perfecto. Bueno, igual les quiero decir que después, si quieren los agregamos a un grupo, de ahí van a tener el enlace para ver las clases, así que después esta clase, después la pueden ver grabada, por si no entendieron algo, pueden después incluso consultar algunas cosas. Bien, entonces torre Eva 1, hay que defender entonces el caballo. Hay dos alternativas para defender. ¿Cuáles son? Saludo a Matías Lamberti, que no lo había visto, que llegó así silenciosamente. David 5 me parece la más activa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Todavía Mati. Bien, exactamente. La otra sería jugar el peón de F5, pero ya es un poco sospechoso porque abre la diagonal que va desde H5 a el rey de Eva 8. Y ahí esa diagonal siempre es peligrosa. Por eso él, tanto que hemos dicho, hace el peón a David 5. Porque sostiene el caballo, ataca al alfil y libera el alfil de C8 para controlar las casillas blancas. Y ahora acá, ¿cómo podemos seguir con blancas? A ver quién tira alguna idea para jugar. Caballo de 2. Caballo de 2, bien. Es una acción interesante para atacar el caballo de 4. Bien, eso es una opción. ¿Qué más? La voy a marcar acá. Caballo de 2. Ahí, Cristian, me parece que el micrófono mío se escucha en general, ¿eh? Fíjate ahí de... De 3. ¿Te parece retroceder al alfil? Ahí vamos. Alfil de 3, bueno, es otra opción, también la vamos a marcar acá. Retroceder para atacar el caballo. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Caballo G5 tira Matías. Bien, una opción interesante porque acá está atacando el caballo de Eva 4 y mirando de reojo el punto F7 si hay que hacer algún damage 5 o algo por el estilo. Esa también es interesante. Entonces vamos a marcar caballo G5. Ya se van a acabar los colores. ¿Qué más? Acá Matías tira a hacer alfil B5 o alfil G5. También son opciones interesantes. Alfil B5 es clavando el caballo de C6 y alfil G5 es otra opción porque el alfil sale atacando a la dama de D8. Eso es interesante, ¿no? Aunque ahí el negro podría jugar tipo alfil E7 y estaría ayudando un poco al negro a que vaya también desarrollando sus piezas. Ahí ya está más cerca de poder enrocarse. Pero está bien porque es una opción. A ver qué otra opción es bien. No sé si Juan Marino nos quiere tener una opción, o Roberto Carlos, o la mismísima Juana. Yo estoy con caballo de 2. De 2. D2, dice Juan. Muy bien. Matías, vos ya dijiste ahí, Matías La Sosa variante. Dejá que el resto también tire sus líneas. Aparte esto es como una especie de tocada movida. Cuando uno dice acá tocada movida, ya... No hay, Sí, dale, Juana. no hay una opción de sacar el alfil de ahí porque te lo van a tomar. Claro, bueno, una opción podría ser el alfil B5, que era la que dijo Matías La Sorza para que no te comas el fil. Sí, yo también iría ahí. O que no te lo coman, no importa dónde baje, que no te lo coman. No querés que te comas el fil. Bien. D3 también, bien. Yo ahí pensaba que por ahí no era tan grave perder la fil.
ahí, porque el caballo no puede compensar, si uno con el caballo en la torre, Claro, exactamente. en 4. El peón queda ahí defendiendo al alfil, al caballo, pero también está con la torre, tiene ahí. Pero entonces hay que aprovechar las columnas abiertas y esto pasa a veces, temas que hay cuando el rey está en el medio del tablero. Entonces fíjense la jugada que se le ocurrió. Se le ocurrió jugar alfil por David 5 directamente. Qué jugada extraña. Él tiene que comer. Dama por David 5. Y ahora, ¿cuál es la jugada entonces del blanco? Que ya la hemos nombrado. Caballo Caballo de 2. No, porque ahí él te puede jugar con peón F5 y se defiende. Hay una jugada. Caballo C3. Ahí está, muy bien, Juan. Caballo G5. Caballo C3. sí, atacando la dama. Claro, es lo que habíamos dicho antes. Caballo C3. Muy bien. César 3, como dijo ahí Juan. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el peón de David 4 está clavado. Si yo hago peón por caballo, me hace dama por dama y perdí material. Y entonces el caballo en César 3 aprovecha a la dama de D5 y ataca también nuevamente al caballo de D4. Y acá, bueno, hay varias alternativas. Hay varias partidas así famosas que alguna ha ganado el blanco, otra el negro. Vamos a ver algunas alternativas de acá. Él acá jugó dama César 4. Tampoco tiene demasiado, ¿no? ¿Eh? Tampoco tiene demasiado, digo. No, acá lo que es teórico que hemos visto en alguna clase creo que es jugar dama Ariel 5 o bien dama Héctor 5. Cualquiera de las opciones son. Y cuando come N4, bueno, sacan el alfil. Por ejemplo, si hacen torre por E4 jaque contra dama Héctor 5, jugar alfil E6, Eva 6 para hacer el enroque largo. Esa es la opción que se tiene. Ahí, y en caso de que juegues a dama Héctor 5, jugar caballo por E4, amenazando, por ejemplo, jugar caballo F6 jaque, porque sería un doble jaque. Resulta que el negro tiene alfil Eva 6 y el blanco jugaría alfil Gustavo 5 para evitar el enroque. Tanto que hay una partida un poco más nueva entre dos chinos así buenos, que él jugó peón Héctor 6 y entonces el blanco tuvo la ingeniosa idea de hacer alfil F6 para que no le coma el alfil. No le coma el alfil ahí. Fíjese que este alfil ahí en F6 en realidad es un presente griego, porque si me como peón por alfil, me hacen caballo por peón jaque y un doblete al rey N8 y a la dama en H5. Entonces en esta situación se evita temporalmente el enroque y bueno, después siguió la partida. Pero entonces volvemos a caballo César 3, el negro hizo dama César 4. Entonces él hizo torre por Eva 4 jaque y alfil Eva 6. Bien, ¿qué es lo que quiere hacer acá el negro? Dijimos, si le tocase jugar de vuelta, ¿qué haría el negro acá? El enroque largo. Entonces, ¿qué jugada tiene que hacer el blanco para evitar el enroque largo? Claro, alfil G5. Gustavo 5, evito el enroque largo. Fíjense que ese tipo de jugadas son unas jugadas muy interesantes porque son jugadas de desarrollo. No estoy amenazando algo en sí, no es una amenaza directa, pero estoy evitando que vos puedas articular tu juego. Lo cual ahí hace que tengas algunos problemas para coordinar bien tu defensa.
Entonces contra eso el negro jugó alfil Carlos 5. Desarrolló ahí. Fíjense también el peón de D4, de David 4 está clavado, porque si se mueve, está la dama en César 4 detrás. Entonces por eso alfil C5. Entonces acá, sí. Perdón, no, si el negro no podía jugar ahí directamente F6 a bloquear la acción del alfil. Ah, es un poco peligrosa, pero podía jugarlo. Lo que pasa es que F6 tenés un tema, que es que el único defensor del alfil de Eva 6 es la dama de César 4. Entonces el blanco podría atacar a esa dama y después te puede capturar el alfil. Por ejemplo, ¿qué jugada acá podría hacer el blanco para atacar a la dama de César 4? Ahí, Cristian, tenés ahí el micrófono apagado, Perdón, pero... Sí. Bien, B3 es una. Y hay una que es mejor, porque B3 comes el caballo de C3. Caballo de 2. Claro, ahí muy bien, Juan. Caballo, David 2. Entonces ataco al caballo, a la dama digo, y la dama tiene que irse, y el alfil de... Exactamente, se va a la diagonal, y el alfil de 6 queda sin defensa. Por eso, ojo con a veces mover esos peones, Matías, porque ahí... Claro, no había visto eso. Claro, te pueden quedar ese tipo de... Sobre todo cuando tenés al rey en el medio del tablero. Por eso él juega alfil C5. Pero entonces acá el blanco comienza un juego muy interesante para tratar de aprovechar la mala ubicación de la dama negra. Entonces fíjense cómo maniobra y qué curiosas maniobras hace, pero son muy interesantes. Primero, caballo David 2. Ataco de la dama. Entonces, fíjense, si él juega la dama a Vela 4, resulta que el blanco acá tiene un ataque muy interesante para hacer. Claro, caballo David 5, ¿por qué? Porque ataco a la dama, ataco a la amenaza de saltar hacia el punto C7, haciendo un doblete al rey N8 y a la torre N8, y está clavado. Entonces si tenés que defender única jugada con dama Ariel 5, el blanco puede jugar si quiere caballo Vela 3, y ahí la dama de vuelta pierde control sobre el punto de C7, y ahí se va a caer la posición. Es decir, en realidad casi que pierde la dama o pierde una torre, por tener que jugar dama Ariel 4, ahí hay un alfil que se cae, bueno, un desastre la posición. Claro, un desastre. Por eso entonces volvemos. Cuando hay caballo David 2 que ataca a la dama de César 4, la dama se va lejos, se da a Ariel 6. Entonces el blanco sigue maniobrando. Caballo Vela 3, ataco al alfil de C5. De vuelta, se plantea otro inconveniente, porque la cara mejor que encontré es jugar alfil Vela 6. ¿Por qué? ¿Qué pasa si él hace peón por caballo? El blanco hace caballo por alfil de César 5. Ataco a la dama de A6 y al alfil de Eva 6. Pero hay otro detalle mucho más grave aún. Si él, por ejemplo, juega dama Vela 5, el blanco acá tiene una secuencia que puede ser no ganadora, pero está bastante cerca, ¿Qué puede jugar el blanco acá? Creo que puede ser sacrificio. Torre por 6. Sí, y si le comen peón por torre, Juan. A ver, espera, déjame verlo. Torre por... torre. Luego viene dama de 7. Dama de 7, rey F8. No tiene dama F5. No, está bien. Dejá que viene Juan ahí primero. No, por la pena que no te viendo la posición. A ver, torre por E6, F por E6, dama de 7, rey F8, dama de jaque,
¿Dama cuál? Dama 7. No, Perdón. No, está el caballo ahí. Pero bien, venís bien ahí. A ver, Juana, que quería decir algo. No está muy pensado a largo plazo, pero... no. Bueno, hay mate acá, pero van en el camino correcto. Entonces decíamos, caballo por C5 y dama B5, ¿no? Dama B a 5. ¿Está siguiendo ahí, Pablo, o no? ¿Hasta dónde está siguiendo? No, pues digo, por eso interrumpí al compañero, te pido disculpas, pero Ateca, caballo por C5, dama B a 5. Claro, eso es análisis. Entonces la correcta es torre por Eva 6 jaque y la mejor para el negro es rey F8. Porque si él come, peón por torre, ahí sí viene dama David 7 jaque, como dijo ahí Cristian. La dama está defendida por el caballo, hay que hacer rey F8. Y ahí la casilla 7 está controlada por el caballo negro. Pero resulta que aparece caballo por Eva 6 jaque. Y en caso de rey G8, dama por G7 y se llega al jaque mate. ¿Sí? Entonces fíjense que por eso, cuando el blanco, volvemos, hizo caballo B3, el negro en vez de comerse el caballo en C3, el alfil que lo tiene en Carlos V se fue a B6. B6. Entonces el blanco aprovecha y hace caballo David 5. Sigue buscando iniciativa. Y acá fíjense que esta posición no es tan fácil, porque el negro parece que con enroque salvaría y dice, bueno, hago enroque y ya me escapé de todo. Sin embargo, hay un problema que tiene acá en caso de enroque. Se puede seguir con la línea de ataque, comenzando por caballo F6 jaque. Terrible jugada, aprovechando que las piezas más importantes, como la dama negra, que es una gran defensora, y un par de piezas más están en el flanco dama. Entonces peón por caballo, alfil por F6 y ya la amenaza de torre G4 seguido de mate es muy fuerte. Este alfil de F6 evita el escape del rey negro en las casillas G7 y H8. Entonces ya, y a mate blanco amenaza, por ejemplo, también dama H5. Por ejemplo, si el negro juega torre F, Eva 8, por ahí el blanco puede jugar dama H5 y amenazando dama G5 y entrar con mate. Fíjense que ya la situación hay... Claro, hay varias amenazas importantes. Entonces, volvemos. Cuando hace caballo David 5, en vez de hacer enroque, el negro juega H6 para defender. Un contacto, claro. Voy diciendo, bueno, a ver qué hace ese alfil. Pero el blanco acá era un jugador, un táctico muy ingenioso, que hacía muchas combinaciones, y encuentra un camino bastante interesante para sumar al ataque. Primero hace caballo Carlos 5, una jugada muy interesante. ¿Por qué? Vamos a analizar el porqué de la jugada. Fíjense que si el blanco podría comer en C7, haría jaque, pero resulta que hay un alfil en B6 que lo captura. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Si el blanco hace ese jaque en C7, ataca a la dama, al rey y a la torre. Lo vamos a marcar acá distinto color. Entonces, lo que quiere hacer es desviar el caballo de B6. El alfil de B6, perdón. Entonces juega caballo Carlos 5. Él jugó dama B5, saca la dama de ahí. Y ahora fíjense cuántas piezas están sobre el rey negro que está en el medio del tablero. El caballo de C5, el caballo de D5, el alfil de G5, la torre en E4 y está de reserva la dama de D1 que está lista para entrar en acción. Mientras que el negro por ahora está defendiéndose con un alfil en E6, un peón en F7 y tiene varias piezas descoordinadas. Entonces el blanco aprovecha la situación y comienza el remate. Torre por E6 jaque. Él tuvo que jugar rey F8. Porque si él juega peón por Eva 6, comiéndose la torre, acá hay mate forzado para el blanco. ¿Cómo es que se llega al mate de forma forzada? Ahí tienen para analizar. No se apuren, pero hay mate en un par de jugadas, en 3-4 jugadas.
Analicen tranquilo, sin apurarse, ¿eh? Entra en la dama. H5. Dama H5. Ah, pero tiene que ser la secuencia, ¿eh? Bueno, Por eso analicen, porque hay una secuencia. dama H5. Yo lo podía F8, después el alfil a... Caballo de 7. Ujú. ¿Y cómo sigue? Tiene que irse a Dama 8. G8. Ujú. ¿A dónde otro caballo, Matías? Te pueden comer, ¿no? En el 7 hay un caballo en el fil ahí. O un caballo ahí, seguro. Ah, está el caballo, otro caballo, no lo vi. Ahí la idea que tenía Cristian. Porque con la idea de Cristian me parece venía más o menos encaminada. Hay que ver cómo. Caballo F6, jaque. Y dama G6 más. Claro, muy bien. Ahí está. Combinación de equipo. Entonces, dama H5 jaque sería la secuencia. Rey F8. Y acá, tanto caballo por E6 como caballo D7 son similares. Caballo D7 jaque. Rey G8. Y ahora, si yo hago dama G6 y no está el peón de G7, es mate. ¿Cómo hacer para que ese peón se vaya? Entrego el caballo de David 5 en G6, en F6 jaque, tiene que comer, porque encima ese caballo controla la casilla H7. Peón por caballo, dama Gustavo 6 mate. Así se arriba al mate. ¿Sí? Vieron que la secuencia es las piezas que estábamos indicando antes, que eran los caballos, el alfil, la torre, la dama, entrando en la acción. Pero eso cuando hace, volvemos, torre por Eva 6 jaque, él no comió, jugó el rey a F8. F8 y la dama B5, ¿cuánto fue entonces? No, la dama de 5 estaba antes. Cuando el blanco hizo caballo Carlos 5, atacó a la dama también. Entonces él jugó dama B5. Y entonces ahí el blanco hizo torre por Eva 6 jaque. Si comía peón por torre, el mate que ya vimos. Y jugó rey F8. Entonces el blanco jugó caballo D7 jaque. Rey G8. Hay pieza de más para el blanco, pero no se conforma con eso. Sigue el ataque todavía. Entonces juega dama G4, una jugada que parece sorprendente, pero que tiene ahí su... Claro. El tema dama G4 es una jugada muy buena. ¿Por qué? Él en la partida hizo H5 y vamos a ver el remate que se produjo. Pero si comía dama por David 5, David 5, venía acá una vistosa continuación, que es aprovechar las piezas blancas que están atacando al rey, en este caso la dama, la torre, el caballo y el alfil. Entonces fíjense que el negro tiene un alfil en Vera 6 y un caballo en Carlos 6 que no están participando del juego, casi como que los tiene de menos. Entonces el blanco acá abriría camino haciendo caballo F6 jaque, atacando al rey y a la dama. Y si come peón por caballo, alfil por H6 jaque, y en caso de rey H7, dama G7 y se da jaque mate. Pero entonces cuando juega dama G4, volvemos a la situación, no se comió el caballo de David 5, sino que jugó H5, el peón de H5, y acá se produce un remate muy elegante que finaliza la partida. Vamos a ver cómo es un remate que se jaque mate forzado, no hay chance de escaparse del jaque mate acá. Caballo 5, F6 jaque. Claro, muy bien, caballo 5 F6 jaque, peón por caballo. Ahora vamos a dejar que otro diga a ver la secuencia. A ver quién otro se colabora ahí en la secuencia. Yo creo que la tengo. ¿Sí?
¿Tú la tienes, Juan? Bueno, vamos a dejar que alguien más lo diga también, o que diga que la tiene, y ahí Juan después nos va a decir que... Creo que también. Epa, bueno, entonces ahí... A ver, Juan, ¿cuál es la secuencia que la jugada que te gusta ahí? A ver, yo vi alfil H6 jaque. Bien, entregando la dama. Fíjense, qué jaque terrible, jaque a la descubierta. Y si te come peón por dama, Caballo por F6 jaque. muy bien. Y esa es la secuencia que se da. Fíjense que este se da un vistoso remate. Y fíjense la acción de las piezas negras que, por ejemplo, tanto la dama, el alfil de B6 y el caballo de César 6 están del otro lado del tablero, no participando de la lucha, mientras que del lado del flanco rey esas piezas alcanzan para dar jaque mate. Gran victoria de este combinador que se llamaba Dadian de Mingrelien.